USCIS aprobó la petición I-130 para su familiar. ¿Cuál es el siguiente paso? Soy la licenciada Ana Calderón y hoy les voy a explicar qué deben hacer cuando la aplicación llega al Centro Nacional de Visa. En Calderón y González nos dedicamos exclusivamente a inmigración y a través de estos videos compartimos con ustedes nuestro conocimiento y experiencia. Si es su primera vez en nuestro canal o todavía no lo ha hecho, suscríbase y reciba notificaciones cada vez que publicamos un nuevo video. ¿Cuál es el siguiente paso después que USCIS aprueba la petición de su familiar? Como ya les expliqué en otro video, el proceso de patrocinar a un familiar comienza con el llenado del formulario I-130, que es la petición de un familiar extranjero. Este formulario o aplicación comprueba o establece la relación entre el patrocinador, ciudadano o residente, y el beneficiario, quien es el familiar que está queriendo inmigrar. Una vez que la aplicación es aprobada, aproximadamente 7 meses, pero puede ser más especialmente en estos tiempos, USCIS envía una notificación o carta de aprobación al patrocinador y copia al abogado si es que hay un abogado en el caso. Y en este punto el caso está listo para proceder en el siguiente paso. ¿Cuál es el segundo paso? Este paso es con el Departamento de Estados de Estados Unidos. Existe una agencia llamada el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estados, o NVC por sus iniciales en inglés. Después que USCIS aprueba una aplicación, el caso es enviado a esta agencia donde es preprocesado. El Centro Nacional de Visas crea una cuenta online para el caso y envía una carta invitando al familiar a inmigrar a los Estados Unidos. Esta carta contiene la información para ingresar online al Centro Consular de Solicitud Electrónica, en donde podrá consultar el estatus de la aplicación, recibir mensajes y gestionar su caso. En esta etapa usted debe pagar las tarifas de visas, que son 2 tarifas diferentes, y recopilar y mandar formularios y demás documentos del patrocinador y del solicitante de visa de inmigrante. Esta recolección de información se hace mayoritariamente vía internet, cargando y enviando documentos escaneados. NVC es la agencia encargada de verificar la información financiera del patrocinador. Esto se hace a través del formulario I-864, que es la declaración jurada de patrocinio económico, el cual debe ser completado y enviado a este centro de visas. En este punto se tiene que demostrar que el patrocinador tiene suficientes ingresos para mantener al familiar y asegurar que el mismo no va a ser una carga para el Estado. Si el familiar que hace de patrocinador no tiene suficientes ingresos, puede sumarse la declaración jurada de una persona adicional, la cual puede ser otro familiar o un amigo. No tiene que ser necesariamente un pariente. Esta etapa del proceso es muy importante porque es aquí donde el gobierno de Estados Unidos decide si el beneficiario fue o va a ser una carga pública. La regla final sobre la carga pública, que entró en efecto a partir del 24 de febrero de 2020, requiere que los solicitantes reporten cierta información relacionada con los beneficios públicos recibidos. Para más detalles sobre este punto, puede ver nuestro video sobre el tema. También debe llenar el formulario D-260. Este formulario se llena online en la página web de NVC, después de haber pagado las tarifas correspondientes. El formulario contiene un cuestionario bien detallado sobre información biográfica del beneficiario. Por ejemplo, le preguntarán el historial de direcciones, historial de trabajo, historial de estudio y demás. Cuando el NVC determina que usted ha pagado las tarifas necesarias y ha presentado la solicitud de visa de inmigrantes requerida, así como la declaración jurada de apoyo y los documentos de apoyos, recibirá un correo electrónico indicando que la documentación de su caso está completa. Y NVC trabajará con la embajada o consulado de los Estados Unidos que corresponda para agendar una cita para usted. Entonces, después de recibir este correo, lo que queda es esperar que le notifiquen cuándo tendrá su entrevista. El NVC no puede predecir cuándo se agendará su caso para la entrevista. La embajada o el consulado indica al Centro Nacional de Visas las fechas en que se realizarán entrevistas y el NVC le asignará una cita conforme al orden de llegada de su aplicación. Generalmente la notificación de la fecha de entrevista llega un mes antes de la fecha en que se tendrá que presentar a la embajada, lo cual le da tiempo para planear su viaje a su país de origen. Aquí hay 2 cosas muy importantes que quiero señalar. La primera
Que si transcurre más de un año sin comunicación con el Centro Nacional de Visas, es decir, desde que se recibe la carta o desde la última comunicación con la agencia, el secretario de Estado puede dar por terminado el registro de la petición. Si esto ocurre, el Centro Nacional de Visas le enviará una carta comunicando la intención de cerrar su caso. Para evitar que esto suceda, puede y debe comunicarle a la agencia que usted todavía tiene la intención de inmigrar, que no quiere que le cierren el caso y la petición podrá ser restablecida. Sin embargo, si usted ya había pagado las tarifas, ese dinero se pierde y deberá pagar de nuevo. La segunda cosa que quiero señalarles y es muy importante es que si el familiar está en Estados Unidos pero es indocumentado, es decir, que no entró legalmente y no puede aplicar para un ajuste de estatus, deberá salir del país, volver a su país de origen para presentarse a la entrevista en la Embajada de los Estados Unidos. Pero en este caso, para evitar recibir una penalidad por haber entrado al país y vivir aquí sin documentos, existe la posibilidad para ciertos familiares de pedir un perdón o exención provisional por presencia ilegal. Este perdón se pide antes de salir de los Estados Unidos y antes de recibir la fecha de la entrevista. Ya hemos publicado un video sobre este tema que les invito a ver si todavía no lo han hecho. Espero que este video haya clarificado sus dudas y si les gustó, por favor, denme un like, se lo agradezco mucho. Gracias y esperamos verlo en el próximo video.